Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un concepto que parece simple, pero que en realidad es fascinante. La idea del cero. Y lo interesante es que no solo hablamos del cero como un número, sino como un concepto que, bueno, ha moldeado el pensamiento humano y las matemáticas. Exacto. Para entenderlo mejor, vamos a analizar dos estudios. Uno investiga cómo nuestros cerebros procesan la nada, Ajá, y el otro explora cómo el cerebro de los ratones toma decisiones basadas en lo que ven. interesante. Puede que parezca que no tiene nada que ver, Ya. pero créanme, todo cobra sentido al final. Lo que es realmente revelador es que ambos estudios nos dan pistas sobre cómo nuestros cerebros manejan información compleja, desde conceptos abstractos hasta la toma de decisiones rápidas. Me encanta. Ok, comencemos desempacando este primer estudio sobre el cero. Investigadores de las universidades de Bonn y Tübingen usaron escáneres cerebrales Wow. para observar la actividad en el lóbulo temporal medial, que es esencial para la memoria y el procesamiento de la información, mientras los pacientes observaban números y grupos de puntos. ¿Te imaginas estar dentro de una máquina viendo puntitos y números? Uf, suena un poco aburrido. Ah, Pero bueno, por la ciencia. cierto. Lo ingenioso de este estudio es que presentaron el cero de dos maneras, como un símbolo, como el numeral 00, y como un conjunto vacío, como no ver ningún punto. Ya veo, ya veo. Esto les permitió observar cómo el cerebro reaccionaba de manera diferente al concepto de cero, dependiendo de su representación. Es como si estuvieran engañando al cerebro. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El cerebro no trató estos dos tipos de cero de la misma manera. Cuando los participantes vieron un conjunto vacío, ciertas neuronas se activaron específicamente en respuesta a este cero no simbólico. ¿En serio? ¿Sí? Es como si el cerebro reconociera la ausencia de algo como una categoría única, Eso es fascinante. ¿verdad? ¿Sí? Nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Está nuestra comprensión de la nada cableada en nuestros cerebros? Buena pregunta. Ese estudio sugiere que podría ser así. Esas neuronas no se quedaron simplemente inactivas cuando vieron el cero, tenían un patrón específico de actividad para la nada. Eso sí que es profundo. Totalmente. Es como si nuestros cerebros hubieran desarrollado una forma de representar algo que en realidad no está allí. Pero el estudio también descubrió que cuando los participantes veían el símbolo cero, sus cerebros lo procesaban más como cualquier otro número en una línea numérica. Interesante. Entonces el cerebro lo trata como un número más. Sí, es como si el cerebro dijera, este es solo otro número. Increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, parece que nuestros cerebros tienen esta asombrosa capacidad de manejar el cero de dos maneras muy diferentes, dependiendo del contexto. Es a la vez un concepto específico de nada y una parte totalmente integrada en nuestro sistema numérico. Es como si tuviéramos un superpoder para entender la nada. Exactamente. Esta dualidad habla de la flexibilidad de nuestros cerebros. Piénsalo. El concepto de cero fue un desarrollo revolucionario en la historia de la humanidad. ¿Cierto? Nos permitió desarrollar matemáticas, física, incluso informática avanzadas, y este estudio muestra cómo nuestros cerebros se adaptaron físicamente para comprender este concepto abstracto, lo que destaca nuestra increíble capacidad de aprendizaje y evolución. Totalmente de acuerdo. Es realmente impresionante cómo el cerebro humano se adapta a conceptos tan complejos. Sí, bueno, listos para pasar al segundo estudio. Este se centra en cómo los cerebros de los ratones toman decisiones en función de lo que ven. Ajá, suena interesante. Aunque parezca que nos alejamos del mundo abstracto del cero, prometo que hay una conexión fascinante. Mentira, adelante. Este estudio puede parecer un salto desde lo abstracto del cero, pero en realidad revela una idea clave. Ah, sí. Sí, sobre cómo nuestros cerebros traducen la información sensorial en acción. Un proceso crucial para, bueno, para navegar por el mundo que nos rodea. Exacto. En este experimento, los investigadores entrenaron a ratones para que lamieran un tubo para obtener una recompensa, Ajá. cuando veían un cambio en un motor visual. Parece simple, ¿verdad? Sí, bastante simple. Pero al registrar la actividad de las neuronas en diferentes áreas del cerebro de los ratones, pudieron observar algo increíble. ¿Qué fue eso? El descubrimiento clave aquí es que nuestros cerebros no solo procesan información en regiones aisladas, en cambio diferentes áreas trabajan juntas, como una orquesta, Interesante. especialmente cuando se preparan para una acción. Ya veo. Y escucha esto. Los investigadores encontraron un subespacio específico de actividad cerebral, Ajá. que se ilumina cuando los ratones se preparan para lamer el tubo, incluso antes de que se muevan. Es como si sus cerebros estuvieran en modo preparados, listos ya. ¿En serio? Es como si el cerebro se anticipáramos a la acción. Exacto. ¿Te imaginas lo que podríamos lograr si pudiéramos aprovechar ese poder? Sería increíble. Lo que es tan convincente de este hallazgo es que sugiere que nuestros cerebros están constantemente anticipando Sí. y preparándose para la acción, incluso cuando se enfrentan a la incertidumbre.
Los ratones no siempre estaban seguros de si el patrón visual cambiaría. Pero sus cerebros ya se estaban preparando para la posible recompensa. Ya veo, ya veo. Es como si nuestro cerebro siempre estuviera un paso por delante. Entonces estás diciendo que nuestros cerebros podrían tener un sistema similar de preparados, listos ya para la toma de decisiones. Esa es una pregunta muy intrigante y una que futuras investigaciones deben explorar. Pero los paralelismos son ciertamente convincentes. Imagina cómo este mecanismo de anticipación podría funcionar en nuestras vidas diarias. Sería fascinante. Constantemente tomamos decisiones basadas en información incompleta. Y este estudio sugiere que nuestros cerebros podrían haber desarrollado mecanismos para manejar esta incertidumbre, ¿Cómo? preparándose para diferentes resultados potenciales. Oh, eso es realmente alucinante. Tenemos estos dos estudios aparentemente diferentes. Uno sobre el concepto de cero Ajá. y el otro sobre ratones que lamen tubos para obtener recompensas. ¿Cómo se conectan? ¿Cuál es la gran conclusión aquí? Ambos estudios muestran la increíble adaptabilidad y flexibilidad de nuestros cerebros. Es cierto. El estudio del cero destaca nuestra capacidad para comprender conceptos abstractos Sí. e integrarlos en nuestra comprensión del mundo. Ya ver. El estudio del ratón, por otro lado, revela cómo nuestros cerebros coordinan acciones complejas, Ajá. preparándose para las posibilidades y tomando decisiones en tiempo real. Entiendo la conexión. Es como si ambos estudios apuntaran a esta increíble capacidad de nuestros cerebros para evolucionar y adaptarse, ya sea para manejar un nuevo concepto matemático o para tomar decisiones en fracciones de segundo. Exactamente. Y lo que es aún más notable es que ambos estudios revelan que esta flexibilidad no se trata solo de neuronas individuales, Ya no. sino de cómo se conectan y se comunican. Es la intrincada red de conexiones neuronales la que permite que nuestros cerebros sean tan dinámicos. Fascinante. Si nuestros cerebros son tan buenos manejando ideas abstractas como el cero Sí. y acciones complejas basadas en lo que vemos, ¿qué nos dice eso sobre nuestro potencial para aprender y adaptarnos a nuevos desafíos? Esa es una gran pregunta para reflexionar. Las implicaciones son enormes. Pero antes de profundizar en eso, tomemos un momento para apreciar la increíble complejidad del cerebro humano. Totalmente de acuerdo. Es realmente inspirador pensar cómo esos pequeños impulsos eléctricos entre neuronas dan lugar a la conciencia, ¿Sí? la creatividad y nuestra capacidad para comprender el universo que nos rodea. Y esa adaptabilidad es clave para comprender nuestro potencial. Piensa en la rapidez con la que está evolucionando la tecnología. Es verdad. Nos enfrentamos a nuevos desafíos y oportunidades todo el tiempo. Desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático, el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Cierto. Y nuestro cerebro está ahí para ayudarnos a adaptarnos. Entonces, estás diciendo que nuestros cerebros, con su probada capacidad para manejar conceptos abstractos y tomar decisiones complejas, están bien equipados para navegar por esas aguas desconocidas. Precisamente. Nuestros cerebros tienen una notable capacidad de plasticidad, Plasticidad. lo que significa que pueden cambiar y reconfigurarse en función de la experiencia. Esto es lo que nos permite aprender nuevas habilidades, adaptarnos a nuevos entornos e incluso recuperarnos de lesiones cerebrales. Eso suena increíble. ¿Puedes darme un ejemplo concreto? Por supuesto, piensa en aprender un nuevo idioma. Al principio se siente increíblemente desafiante. Tienes que memorizar nuevo vocabulario, Sí. comprender las reglas gramaticales y entrenar tu lengua para pronunciar sonidos desconocidos. Ni me lo digas, todavía estoy luchando con el subjuntivo en español. Bueno, con la práctica constante, tu cerebro comienza a cambiar. Se forman nuevas vías neuronales, fortaleciendo las conexiones entre las neuronas involucradas en el procesamiento del lenguaje. Con el tiempo, hablar el idioma se vuelve más fluido. Entonces, básicamente, nuestros cerebros son como músculos. Cuanto más los usamos, más fuertes se vuelven. Esa es una gran analogía. Al igual que el ejercicio físico fortalece nuestros músculos, los desafíos mentales y las experiencias de aprendizaje fortalecen nuestras conexiones neuronales. Y este recableado en constante es lo que nos permite adaptarnos y prosperar en un mundo que cambia constantemente. Eso es increíblemente alentador. Significa que no estamos limitados por un conjunto fijo de habilidades. Tenemos el potencial de aprender y crecer a lo largo de nuestras vidas. Exactamente. Y cuanto más entendemos cómo funcionan nuestros cerebros, más podemos desbloquear ese potencial. Piensa en las posibilidades para la educación,
para abordar el deterioro cognitivo, incluso para mejorar nuestra creatividad y habilidades para resolver problemas. Las posibilidades son infinitas. Es como si estuviéramos arañando la superficie de lo que nuestros cerebros son capaces de hacer. Me siento emocionado por descubrir todo lo que podemos lograr. Y el viaje del descubrimiento apenas comienza. Con cada nuevo estudio obtenemos una comprensión más profunda de este intrincado órgano que nos hace quienes somos. Es un viaje fascinante que nunca termina. Esta inversión profunda ha sido increíble. Hemos viajado desde el concepto abstracto del cero hasta el funcionamiento intrincado de los cerebros de los ratones. Y de alguna manera, todo se une para revelar esta increíble capacidad para el potencial humano. Ha sido una exploración fascinante, de hecho. Y a medida que continuamos desentrañando los misterios del cerebro, quién sabe qué otros increíbles descubrimientos nos esperan. Antes de terminar, tengo una última pregunta que ha estado dando vueltas en mi mente. Si nuestros cerebros son tan buenos para adaptarse a nuevos desafíos y aprender de la experiencia, ¿qué significa eso para nuestro futuro como especie? Esa es una pregunta profunda, y creo que tiene la clave de nuestra evolución continua. Vivimos en una era de cambios sin precedentes y avances tecnológicos. Los desafíos que enfrentamos, desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, son complejos y multifacéticos. El futuro nos presenta un sinfín de posibilidades, y nuestro cerebro es la herramienta clave para navegar por ellas. Entiendo lo que dices, pero a veces me siento abrumado por la magnitud de estos desafíos. ¿Realmente crees que tenemos la capacidad de superarlos? Absolutamente. La historia nos ha demostrado una y otra vez que los humanos somos increíblemente ingeniosos y resistentes. Hemos superado innumerables obstáculos a lo largo de nuestra historia, desde desastres naturales hasta pandemias globales, y cada vez hemos emergido más fuertes y adaptables. Nuestro cerebro es una máquina de resolver problemas y siempre encuentra una manera de salir adelante. Entonces, dices que nuestros cerebros, con su capacidad de aprendizaje, innovación y resolución de problemas, son nuestro mayor activo para navegar por el futuro. Exactamente. Nuestra capacidad para pensar críticamente, colaborar y encontrar soluciones creativas a problemas complejos es lo que nos distingue como especie. Y a medida que profundizamos en el funcionamiento del cerebro, desbloqueamos un potencial aún mayor para la innovación y el progreso. Esta inversión profunda ha sido increíblemente reveladora. Siento que no solo he adquirido una comprensión más profunda del cerebro, sino también herramientas prácticas para mejorar mis propias capacidades cognitivas. Ha sido un placer explorar estos temas fascinantes contigo. Recuerda, el viaje para comprender el cerebro es una aventura de por vida. Abraza la curiosidad, sigue aprendiendo y nunca subestimes el increíble potencial de tu propia mente. Tu cerebro es un universo por descubrir. Y cada día puedes aprender algo nuevo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los misterios del cerebro. Espero que se sientan tan inspirados como yo por el increíble poder y la adaptabilidad de nuestra mente. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer cosas increíbles. No tengas miedo de explorar, aprender y desafiarte a ti mismo. El futuro está en nuestras manos y nuestro cerebro es la herramienta clave para construirlo. Hasta la próxima, y que la curiosidad siga guiando nuestro camino.